promesa de Manuel Ávila Camacho fue la unidad nacional. México la necesitaba en el frente externo, sobre todo cuando entró en la Guerra Mundial. Y la necesitaba también en el frente interno, porque había problemas pendientes muy serios en el campo y la ciudad. En aquellos años, el país, después de largas décadas de discordia, conoció en su ámbito interno un breve momento de paz y de tranquilidad. Hoy recordamos a esos años 40 con cierta nostalgia. Acompáñenos. Las elecciones de 1940 fueron sangrientas y desencantaron a muchos. Manuel Ávila Camacho, a quien el presidente Lázaro Cárdenas había impulsado como candidato del Partido de la Revolución Mexicana, contendió con Juan Andreu Almazán, quien a la postre resultó derrotado. La jornada electoral estuvo llena de irregularidades, con un saldo final de decenas de muertos y centenares de heridos. Una auténtica imposición del gobierno que los noticiarios de la época propagaron como un triunfo popular. Cumpliéndose inexorable la voluntad popular, única soberana en el sistema democrático con que México marcha hacia el progreso, el general Manuel Ávila Camacho es electo presidente de la República Mexicana para el periodo 1940-1946. La consagración mundial había estallado. Los ejércitos de Inglaterra, Francia, Bélgica y Polonia trababan ya los primeros combates de la que había de ser la guerra más sangrienta que registra la historia, cuando tomó posesión de la presidencia de la República el general don Manuel Ávila Camacho. A nadie se escapaba la trascendencia de los problemas con que habría de enfrentarse el nuevo presidente. Él mismo, previendo la gravedad de la situación que se avecinaba, agrupó a la nación bajo la doctrina de la unidad nacional, para evitar que los conflictos internos debilitaran la resistencia de la familia mexicana ante los peligros que se cernían sobre ella. En 1940, este camarógrafo se aproximaba apenas a la realidad del país. México tenía entonces cerca de 20 millones de habitantes, la mayoría de los cuales vivía en zonas rurales. El 64% de los mexicanos eran analfabeta y la esperanza de vida al nacimiento promediaba 41 y medio años. El país era un terreno fértil para los contrastes y las contradicciones. En vez de que el país estuviera escindido en dos grupos, en dos grandes maneras de pensar, los que pensaron revolucionariamente y los que querían regresar y eran conservadores, él trató de buscar un gobierno de unidad. El temperamento de Ávila Camacho, formado en el equilibrio entre la fe católica y el deber militar, lo llevó a establecer acuerdos con la Iglesia a partir de afirmar públicamente su catolicismo. Clero con los miembros de la religión católica con los que había habido una gran separación, buscó de nuevo conciliación, respetando a cada quien sus posiciones. Las críticas le llovieron por este gesto. La Iglesia y las escuelas confesionales comenzarían a salir de su encierro y el Estado simuló inadvertencia ante este paso. El presidente Ávila Camacho, cuando dijo que soy creyente, él se dio cuenta de que había que restañar muchas heridas y por eso ahí empezó un poquito a salir la Iglesia de ese periodo tan lamentable de persecución. La Iglesia y las clases alta y media veían un gran agravio en el dogmatismo del artículo 3 constitucional, reformado en 1934, que prescribía una educación socialista obligatoria para todos los mexicanos.
Al mismo tiempo, los obreros siguieron defendiendo sus derechos. Ante este clima social, Manuel Ávila Camacho reconoció a la Unión Nacional Sinarquista, un grupo de base católica y ultraderechista. De reclutamiento esencialmente popular, no solamente campesino, pero también urbano, quiere influir, presionar para transformar el gobierno. Como fruto de tal reconocimiento, Ávila Camacho cedería a los sinarquistas la colonia María Auxiliadora en Baja California. Fue un gran movimiento de masa y Abascal se fue personalmente a dirigir la colonización de la Baja California y de esa manera muy hábil se deshicieron de la corriente radical del sinarquismo. Posteriormente los invitaría a la acción política, registrándolos como partido. De 41 en adelante el sinarquismo no presentó nunca jamás un dolor de cabeza para el gobierno de Ávila Camacho. Desde el principio, la izquierda mexicana atacó la nueva política presidencial. También hubo críticas por parte de protagonistas demócratas y liberales, como el historiador Daniel Cosío Villegas, quien advirtió sobre el peligro de un arribo de las derechas al poder, dirigidas por la Iglesia. A pesar de todo, Ávila Camacho decidió liberar de la cárcel a Concepción Acevedo de la Yata, la célebre Madre Conchita, que fuera acusada de ser cómplice de José de León Toral en el asesinato de Álvaro Obregón en 1928, y que sorprendió a todos durante su juicio porque nunca se le vio llorar. Porque quise manifestar que la madera de mártir la da Dios. Y yo no me iba a poner cobarde. Yo quería ser una heroica mexicana defendiendo a Dios, no más. Mientras tanto, en el Frente Obrero se agudizaban los problemas heredados del régimen de Lázaro Cárdenas. Los reclamos crecían y las clases obreras se encontraban divididas en varias tendencias políticas. A la izquierda representó un derechazo, una orientación hacia la derecha, evidentemente que aceptada por el propio general Cárdenas, lamentablemente, pero eso se deduce. Siempre fue conciliador y que representó una tendencia de suavización, digamos, de quitarle las aristas al estatismo socialista creado por el presidente Cárdenas. En el Frente Obrero, Fidel Velázquez, un líder moderado y de ideología camaleónica, había iniciado su ascenso definitivo al liderazgo obrero desde mucho antes de 1940, pero en estos años se convirtió en el protagonista clave de las negociaciones entre las centrales obreras, los empresarios y las autoridades. Este sobresaliente papel se prolongaría durante los siguientes 50 años. Uno de los aciertos del régimen Ávila Camachista fue apoyarse en las dotes negociadoras de Vicente Lombardo Toledano, paisano y amigo del presidente, quien logró para el gobierno el apoyo mayoritario de los obreros y la firma de un acuerdo con los patrones que sería un pilar de la política de unidad nacional. El propósito era sentar las bases de la revolución industrial en México. Que no se golpeara mucho al grupo empresarial, pero que sí se ayudara a obreros y a campesinos. Entonces su gobierno fue un gobierno de ponderación nacional. En ocasiones, Manuel Ávila Camacho intervenía directamente en los problemas, calmaba ánimos y conciliaba intereses. Así fue en el caso de Ferrocarriles Nacionales, cuando se buscó satisfacer las inquietudes del gremio y al mismo tiempo modernizar la empresa. Dicha intervención llevó a Daniel Cosío Villegas a precisar una certeza: el movimiento obrero se había convertido